Un saludo a todos, bienvenidos al canal. Amigos, una vez privatizada el agua, privatizarán el oxígeno, el carbono, cualquier elemento de la naturaleza mediador que sea imprescindible para la vida. Queda patente en los actos y hasta en las conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Es la nueva religión, o pretende serlo, aunque cimentada con las mismas estrategias psicológicas con la que funcionan las sectas. Como explica el historiador Andrei Fursov, detrás de la atractiva fachada del término desarrollo sostenible se esconde una visión optimista pero preocupante de reducir la población mundial y disminuir el nivel de vida de la mayoría en nombre de preservar la naturaleza. Pero la mayoría no son ellos. Estas reuniones internacionales recientes, entre ellas el Foro sobre el Clima COP27, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Egipto, organizado por el Centro Interreligioso por el Desarrollo Sostenible, se destacó la importancia de la agricultura como fuente significativa de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que plantea la necesidad de incluirla en la solución. Además, se presentaron propuestas como el cultivo de insectos como alternativa más sostenible. Durante el foro se celebró una ceremonia de penitencia climática y se promovió la idea de una única religión abrahámica mundial centrada en la conservación de la naturaleza. Incluso existe una corriente de pensamiento ecologista que va más allá de la preocupación por los recursos y defiende la igualdad entre todas las especies, incluso equiparando los derechos de una araña a los de un ser humano. En estas reuniones se planteó la idea de utilizar el carbono como una forma de moneda en un futuro descarbonizado, con una mayor valoración de los recursos en el hemisferio sur. Además, se impulsó la privatización corporativa global de la naturaleza y la tierra a través de la tecnología blockchain, en nombre de una agenda verde y un único Dios interreligioso al servicio de la naturaleza. Estos enfoques tienen vínculos con la agenda del ultraglobalismo y el control mundial a través de fusiones entre estados, corporaciones e instituciones supranacionales lideradas por inteligencia artificial. En resumen, las reuniones internacionales sobre el clima y la ecología revelan una intersección entre los intereses globalistas, la visión tecnocéntrica y una narrativa que niega la importancia de lo humano. Lo cierto es que hay una contranarrativa basada en ciencia real y en filosofía humanista, a la que apelamos, por cierto. Y ahí la teoría que atribuye el calentamiento climático a la actividad humana está a punto de convertirse en eje del enfrentamiento entre Occidente y Rusia. Si bien nadie duda que la temperatura aumenta en ciertas partes del mundo, la realidad es que no hay por ahora ninguna explicación alternativa para ese fenómeno. Por eso científicos de renombre van a presentar una en la COP28 que se celebrará en Dubái. Pero claro, estos científicos son miembros de la Academia de Ciencias de Rusia. Si finalmente estos científicos rusos logran hacerse escuchar en la COP28, es muy probable que los participantes se dividan en dos bandos. Así que es posible que la COP28 se convierta en un enfrentamiento entre los aliados de los anglosajones y los defensores de Rusia, que representan, guste a quien guste, a la enorme mayoría de la población mundial. Andrei Fursov nos cuenta en un artículo cuanto menos interesante que tienen en la mira algunas reuniones internacionales. Una de ellas fue el Foro sobre el Clima COP27, que tuvo lugar en noviembre de 2022 en el Sinaí, en Egipto, y no parece un dato anecdótico, es decir, el lugar de revelación religiosa de todas las religiones abrahámicas. Uno de los organizadores fue el Centro Interreligioso para el Desarrollo Sostenible. Debemos recordar que, a pesar de todo su atractivo exterior, el término desarrollo sostenible significa, en realidad y de forma bastante optimista, reducir la población en términos malthusianos, aunque con este efecto tibio y suave al que tanto nos han acostumbrado,
un efecto de forma que no de fondo. Pues como que todo esto que nos están diciendo de que somos demasiados tiene un tono aterciopelado y poco genocida. Reducir el consumo y el nivel de vida del grueso de la población mundial en nombre de salvar a la naturaleza del hombre. El representante especial de Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry, dijo lo siguiente sobre cómo resolver el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, acabando con la agricultura. Textualmente las palabras de Mr. Kerry. Mucha gente no sabe que la agricultura es responsable de cerca del 33% de las emisiones mundiales. No superaremos el reto si la agricultura no forma parte de la solución. Los propios sistemas alimentarios contribuyen a una cantidad significativa de emisiones, simplemente en virtud de lo que hacemos. La entomóloga Sarah Beynon dice: estamos en medio de una extinción masiva, en medio de una crisis climática y, sin embargo, de alguna manera, tenemos que alimentar a una población creciente. Sarah Beynon, que está desarrollando alimentos a base de insectos en una granja experimental de Gales. Y prosigue: tenemos que cambiar y tenemos que cambiar mucho. El cultivo de insectos requiere mucha menos tierra, energía y agua que la agricultura tradicional y tiene una huella de carbono mucho menor. Según un estudio realizado por científicos de la Universidad de Wageningen en Países Bajos, los grillos producen un 80% menos de metano que las vacas y entre 8 y 12 veces menos de amoníaco que los cerdos. Tenéis varios vídeos en mi canal sobre el tema de los insectos y sus potenciales efectos nocivos para la salud, por si os interesa ahondar un poco más. Pues bien, el Foro Interreligioso celebró una ceremonia de penitencia climática por la supuesta culpabilidad de la humanidad en el dañino cambio climático. Se presentó una ecobiblia escrita por un grupo de católicos protestantes y judíos dirigidos por el rabino Nerey. También se presentaron comentarios ecológicos sobre los libros del Génesis y del Éxodo. La tesis principal es que el desarrollo sostenible es la voluntad de Dios. Eso sí, quieren decir que la justificación secular del desarrollo sostenible de los ultraglobalistas ya no es suficiente. Se expusieron los 10 mandamientos de la justicia climática y, lo que es más importante, se formuló la idea de una única religión abrahámica mundial, cuyo propósito y centro es la conservación de la naturaleza, es decir, en nombre de Dios, por supuesto, pero de hecho no por él, sino por el bien de la naturaleza. Y perdonadme las comparativas y el sarcasmo. Los ecologistas sumidos en el espíritu del steampunk o el ciberfeminismo, el manifiesto cyborg de Donna Haraway, son un tipo de posthumanos incapaces de ser humanos. Intentan convertirse en ratones o garrapatas, pero al hacerlo ofenden a roedores y pájaros. El capitaloceno es un estado del ser en el que el hombre se convierte en una especie de vida dentro del sistema capitalista. Tal persona es semejante a un musgo que vive en una roca en los bosques húmedos y no piensa en decir sí o no a la roca. Él es solo musgo. Las personas que no dicen la palabra capitalismo son musgo en el sistema capitalista. Crecen en él, funcionan en él, se reproducen en él y se propagan como un hongo. Siguen este status quo, se disuelven en él. Pueden cambiar de género si son avanzados. Pueden atenerse a su género si no son capitalistas muy avanzados y representan un modelo obsoleto de capital. Pero aún así, ambos son musgo. Forman parte del capitaloceno. Así lo explicaba Alexander Dugin. Los ideólogos del ecologismo no se limitan a suponer que hay demasiada gente en el planeta y que están exprimiendo los recursos. El segundo postulado es mucho más interesante. Todas las especies, incluida la humana, son iguales y equitativas. Es decir, una araña rara del Amazonas tiene los mismos derechos que un humano. Y además, vuelvo a insistir, a mí me encantan los animales, pero vamos a ver dónde estamos llegando.
Además, una araña no daña la naturaleza, dicen, mientras que los humanos la contaminan, claro. Los ultraglobalistas no serían fieles a sí mismos si no impulsaran cuestiones muy concretas de redistribución mundial y control de los recursos del mundo bajo el manto de la fe. Llama especialmente la atención el discurso de un tal Michael Sharon. Es un antiguo asesor del Banco de Inglaterra, copresidente del G20 y ahora presidente de una entidad de Zuckerberg. Afirmó, sin rodeos, que el carbono pronto se convertirá en una especie de moneda junto a la moneda convencional a medida que la industria se descarbonice. Y subrayó, además, que el hemisferio sur y el sur global en general tienen más valor que el norte. El sur es más valioso y vale más que todo lo que hay en todos los bancos ingleses. Los bosques de Indonesia son el pulmón derecho del planeta. Los bosques del Amazonas son el pulmón izquierdo. El agua, los árboles, la biodiversidad, todo ello, subrayó Sharon, y deberíamos recordarlo, cuesta dinero. Tenemos que pensar en ponerle precio a todo esto. La única cuestión, en su opinión, es cómo ponerlo en práctica. Lo más probable, dijo, a través de la tecnología blockchain. Pues bien, en nombre de una agenda verde y de un único Dios interreligioso al servicio de la naturaleza, se está impulsando la idea de la privatización corporativa global de la naturaleza, y más concretamente del planeta Tierra, con todos sus recursos, incluido, por supuesto, el oxígeno que producen los bosques. Llegados a este punto, ¿cómo no pensar en la novela de Alexander Belyaev, El vendedor de aire? Creo que bien podríamos llegar a eso. La agenda medioambiental se ha convertido en las últimas décadas en uno de los principales focos de atención de los globalistas en términos prácticos. Esto es evidente en el concepto de gran reajuste promovido por el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Su esencia es que, en nombre de la ecología, propone ceder el control del mundo a una fusión de estados, corporaciones e instituciones supranacionales dirigidas por una inteligencia artificial. En el plano teórico, esto coincide con el culto a la naturaleza como pura materialidad que impregna las actitudes de una serie de corrientes del transhumanismo, no nos olvidemos, y con el discurso del apologista ciberfeminista Donna Haraway como fin de la era antropocéntrica. La narrativa ecológica se entrelaza con la tecnocéntrica y la negación de lo humano. Si acudimos a la historia de muchas iniciativas ecologistas, encontramos globalismo, maltusianismo, eugenesia, al servicio de los intereses de los círculos mundialistas. Y es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo.